¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues fíjense que hoy les tenemos un programa muy especial del Rapidín, porque está con nosotros, con Jaime Guerrero y con su servidora, pues un amigo muy querido, un hombre que respeto y admiro, con una trayectoria política impresionante. Y fíjense que yo ya lo sabía, pero el chiste es que ahora leí este libro, tiene algunas marquitas, ¿verdad? Para las preguntas, que se llama Mi vida en la transición. Y son 40 años de la democracia en México, pero contado, y eso es lo que lo hace un libro, pues de veras delicioso, contado en primera persona y por un protagonista de los hechos que siempre estuvo pues en el corazón de los asuntos políticos, económicos de México. Entonces, bueno, pues Demetrio Sodi de La Tijera, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Gracias por invitarme, gracias Tere, gracias Jaime. No, al contrario. Pues Jaime gusto. Guerrero, saludamos ya a Demetrio y si quieres empieza. Yo quería hacer la primera pregunta, Demetrio. Yo quiero preguntarte, ¿por qué este libro? O sea, ¿por qué tú, con tu trayectoria, decides hacer este libro, que además es muy ameno, ¿sí? No te avientas rollotes, lo cual en política siempre se agradece, ¿sí? Ni haces recomendaciones de cocina ni nada por el estilo, pero te voy a decir una cosa, ¿por qué el libro a estas alturas de tu vida, Demetrio? Mira, en parte por la edad, ¿no? Como que ya mi vida política, cuando menos en la parte legislativa, ejecutiva, pues ya no la veo muy presente, ¿no? Siento que... Fíjate, primero pensé que había que contar esta historia a mi propia familia. Me pasaba que ni mis hijas y mis hijos sabían qué había hecho yo estos 40 años, ¿no? Porque no llegas a tu casa a platicar y me pasó esto, como que quieres dejar la chamba y la política afuera, y los hijos además se vuelven hasta resistentes a la política, porque no les dedican mucho tiempo. Lo primero lo escribí como para mis hijos y mis nietos, y cuando lo terminé, había ido tomando notas toda mi vida. Yo soy muy escueto para escribir, como escribo muy mala máquina, prefiero resumir todo. Yo creo que la gente que escribe bien, yo nunca podría escribir una novela porque sería de 4 hojas, yo creo. Entonces luego dije, a ver, bueno, yo creo que esto puede ser interesante para mucha gente, jóvenes sobre todo, que como que no entienden la transición. Como tú platicas, yo tengo un hijo joven, un hijo de 30 años, 29 años, y como que no entienden, ellos piensan que el mundo empezó con ellos, ¿no? Y no se dan cuenta que tenemos 40 años pegando, chocando, buscando el cambio, y que el país de ahora, la democracia de ahora y el país en general de ahora es muy diferente al que había en 1988, sobre todo en la parte política. Otra pregunta, perdón que acapare un poco el asunto. A ver, tú, pues, eres varios Demetrios en el libro, no eres uno solo, pues. Eres y ayer le comentaba a Tere en son de broma, que donde quiera que llegabas, como que de repente te agenciabas que no te querían. Eras demasiado fino para ser priista, demasiado fifí para ser perredista y demasiado extraño para ser panista. ¿Tú sientes eso? Porque a lo largo del libro da la impresión de que eres un pelícano rara avis, ¿no? Sí, yo creo que donde más tenía, digamos, afinidad no ideológica, pues también ideológica, era en el PRI, ¿no? Y un poco el PRI es clase media, un poco alejado, o tiene sus sectores, digamos, el obrero, el campesino y el popular. Y fíjate que yo empecé como diputado del sector campesino. En mi vida había visto un surco, pero a la hora que me acomodaron como diputado, me mandaron a ver, pues este es el sector campesino, que había un distrito muy seguro. En el PRD sí creo que había gente que se sentía un poco lejana de mí porque había estudiado fuera, porque pues tenía otro nivel económico, y es un partido que tiene hay una participación muy plural, muy diversa en todas las estructuras, ¿no? En el PRI no, porque son estructuras diferentes, están los obreros, los campesinos y lo popular, y en el PRD se mezclan todos,
Y en el PAN, más que todo en el PAN, es muy de familias. El PAN es la familia de Calderón, la familia de X y los Madero, y son familias que vienen, yo creo que desde la Revolución, pues los Madero vienen desde el Partido Católico, yo creo, de la Revolución. Entonces, en el PAN nunca milité, siempre me trataron muy bien, siempre me llevó muy bien. Sí. Mi militancia realmente más cercana fueron PRI y PRD por la ideología. Había mucha coincidencia en el papel que tiene que jugar el Estado, ¿no? Oye, Demetrio, a ver, yo me quiero ir un poco a hacer arqueología, porque a mí me llamó muchísimo la atención. Yo no lo sabía, conociendo a tu familia y a ti desde hace tantos años, yo no sabía que tenías antecedentes pues de personajes políticos en tu familia. A ver, cuéntanos un poquito de esto y sobre todo cuéntame si tú sabías esto para tu papá, un médico cardiólogo destacadísimo, que yo tuve el privilegio de verdad de conocerlo, fue el médico de mi papá, le salvó la vida muchas veces, pero además el doctor Sodi Pallares, pues les quiero decir que fue una eminencia, un hombre reconocido nacional e internacionalmente. A mí esto, claro que me consta, pero lo que yo no sabía era de don Jacinto, creo que se llamaba Pallares, ¿no? A ver, cuéntanos de eso. Mira, yo de Jacinto sabía que había una aula magna en la UNAM, sí. Pero luego me empecé a investigar, ya hace poco, hace 20 años, empecé a hablar de mi bisabuelo. Yo no conocía a ninguno de mis abuelos y por lo tanto a ninguno de mis bisabuelos. Conocía a mis abuelas. Pero Jacinto Pallares ha de haber sido un personaje fuera de serie. Para que luego el aula magna de la UNAM, de la Facultad de Leyes, sea en su homenaje, y algunos artículos tengo de él. Además era algo curioso, porque un abuelo mío, el abuelo paterno de mi papá, era Sodi y era totalmente porfirista. Fue senador con don Porfirio, primero por Oaxaca, de donde la familia es originaria, y luego por Michoacán, porque lo enviaron para allá, porque Porfirio decidía dónde se iba, ¿no? Y el otro bisabuelo, mi bisabuelo, abuelo de mi papá, era totalmente antiporfirista. Yo no sé cómo llegaron a casarse mis abuelos, pero Jacinto Pallares era un hombre que todo el día se burlaba de Porfirio Díaz. Y mi bisabuelo al revés, era compadre de Porfirio Díaz. Y ya luego mi abuelo, que es Demetrio Sodi Guergué, que fue un hombre sobre todo muy valiente. Fue presidente de la Corte, fue el que le redactó la renuncia a Porfirio Díaz. Siempre también chocó con Porfirio Díaz porque era muy independiente. Y es muy famoso, bueno, por eso y sobre todo porque cuando nadie quería defender a León Toral, asesino de Obregón, y a la madre Conchita, que fue la que planeó todo, el único abogado en México que se aventó a defenderlo fue Demetrio Sodi, mi abuelo. Y hay unas fotografías de discursos muy interesantes en el libro de la historia gráfica de la Revolución Mexicana. Ajá, claro. Ahí vale la pena leerlo, porque ahí sale mi abuelo. Y luego, que es muy interesante, el que fue el fiscal, el que era procurador general de la República, renuncia o pide permiso en la Procuraduría para ser el fiscal contra mi abuelo, Ezequiel Padilla, muy joven, ya mi abuelo muy viejo. Pero es de los últimos juicios orales con dos grandes oradores. Muy interesante. Oye, Demetrio, antes de darle la palabra a Jaime y para terminar con este periodo, ¿qué hace un joven egresado de la Ibero, en fin, de un nivel socioeconómico medio alto, hijo de un prominente médico, de pronto dejando de trabajar en Aurrerá, donde te iba a todo dar, eras el director de Suburbia, digo, que se dice fácil, pero pues una empresa muy grande, y de pronto decides, no, pues yo ya no, yo mejor ya me voy a la política. ¿Qué es eso, Demetrio? Es mala educación. Exacto. No, ¿sabes lo que pasó? Que es muy chistoso, porque mucha gente dice, no, yo estudié a todos los intelectuales, a todos los que
grandes, ¿cómo se llama?, analistas de la vida política y de la democracia a nivel internacional, Sartori. No, yo no. Yo la verdad no, yo no empecé por ahí. En Aurrera había mucho republicano. En Aurrera había mucha gente que había sido víctima de la República, llegaron a México en la República, y por lo tanto muy de izquierda, muy... de la República Española. La República Española, sí. Sí. Y ahí empecé, y lo digo en mi libro, con la música de protesta, empecé a leer, y llegó un momento en que me di cuenta que tenía mucho... Por un lado era muy aburrido, ¿verdad? Todos los días, aunque tenía un puestazo, pues era todos los días ver tiendas y ver cómo estaba el anaquel, y la verdad, a mí me empezaba a aburrir. Y luego, a mí me querían mucho y me enviaron a estudiar a Harvard, un curso de 6 meses, y yo creo que en Harvard me di cuenta que el mundo era mucho más grande que una tienda, y que la política y el Estado, y en este curso en Harvard había mucha gente del gobierno norteamericano y gente que venía de todo el mundo. Y ahí tomé la decisión de, a pesar de que tenía mucho futuro, y sobre todo mucho futuro económico. Claro. Pero fíjate una cosa que también pasa, y tú conoces a mi papá, y papá no era un hombre ambicioso económicamente. Para nada. Para nada, a mi papá le gustaba vivir bien, pero nunca había ambición y nunca nos crió esa cultura del dinero, más bien la cultura de la autonomía. Mi papá era un hombre muy autónomo y siempre se enfrentó al establishment, digamos. No, y era un hombre sabio. Yo creo que yo, si pudiera definir a tu papá por lo que yo lo conocí, yo era pues realmente muy joven, pero era un hombre sabio. En la familia lo queríamos muchísimo, lo admirábamos, un gran investigador, un gran académico y un hombre con una cultura también impresionante. Pero a ver, Jaime, te dejo, porque si no aquí... Dos preguntas, Demetrio. Mira, yo siempre he reconocido que tienes una visión muy práctica en el mejor de los sentidos, pues, porque hay visiones prácticas en el mal sentido, pero ¿crees que tu origen de iniciativa privada ayuda a que cuando llegues a la política digas, a ver, no nos echemos rollos, es esto? O sea, porque siempre enfocas las cosas de una manera muy sintética, tomando los rasgos más importantes. ¿Tú crees que esa formación te ha ayudado? Sí, sin duda. Yo creo que la experiencia de Aurrera, y sobre todo mi primera etapa, porque después de que salí de Aurrera, después de un periodo de 1 año que estuve en una empresa de fertilizantes, que fue un año muy difícil porque me quedé sin chamba los 6 meses, tuve la suerte de entrar a CONASUPO. Y luego tuve la suerte de conocer a López Portillo y que me encargara un programa junto con Nacho Valle, en aquel entonces, que era director de Coplamar, nos encargara a ver cómo resolvemos el problema de abasto en zonas marginadas. Porque yo hice un estudio donde se demostraba, digo, que era muy sencillo, que los pobres compran más caro que los ricos. Claro. Entonces, ¿cómo es posible? Porque tienen mejores sistemas de distribución. Entonces, toda la experiencia que tuve en Aurrera me sirvió para hacer de CONASUPO, las tiendas CONASUPO, una empresa muy eficiente, ¿eh? Es decir, yo tenía los mejores funcionarios de Aurrera, me los había robado. Y era una empresa muy eficiente, sí. Yo que me sirvió eso, me sirvió lo práctico, el ir directamente al grano. Y luego yo soy una gente que por eso me cuesta mucho trabajo a veces contar cuentos o hacer historias, porque yo voy al grano. No soy muy buen platicador, la verdad. Sí, eso está en el libro. A ver, a ti te ha tocado, y sí es cierto, las nuevas generaciones piensan que la historia de México nació con ellos, y cuando les dices, no, es que vivir bajo el PRI de los 70 era otra experiencia, te dicen, no puede ser, sí, eso sí es otra cosa. A ver, te tocaron las crisis de fin de sexenio de Echeverría y López Portillo, te tocó las crisis económicas de la Madrid, te tocó, o sea, como testigo me refiero de primera línea, no, pues digo, muchos lo vivimos, pero tú fuiste testigo. Las crisis económicas de la Madrid, la crisis de inicio de sexenio de Salinas, ¿sí? La crisis económica de Zedillo, la llegada de la alternancia con Fox, el desastre de Calderón y su guerra, y el desprestigio de Peña Nieto. Y ahora, ¿cuál crees que es el momento de mayor tensión en esta historia que relatas en el país? Mira, de mayor tensión política probablemente es ahora.
pero no de mayor problema nacional. Yo creo que a veces yo le digo a la gente, dicen, no, es que López Obrador está destruyendo el país. A ver, ¿qué ha destruido? Habla de más, todo el día habla. El gran problema de López Obrador es que le va la lengua todas las mañanas. Pues cualquiera que tiene una mañanera, todos los días se le va la lengua. No, yo creo que situación, bueno, más crítica que ahora me tocó vivir mucho. El principio de mi vida profesional fue, desde luego, Díaz Ordaz. Lo digo en mi libro, no entendí muy bien el movimiento 68, no lo viví, pero pues fue un momento crítico. Y luego yo creo que el enfrentamiento que se dio entre Echeverría y el sector privado también fue un enfrentamiento que podía haber, pero que afectó al país por muchos años, ¿no? Se creó una gran desconfianza. Todo lo demás, hay varios libros, ustedes los han leído, análisis que dicen, si leyéramos la prensa de hoy, dentro de 20 años, pensaríamos que el país está a punto del suicidio, al punto de la explosión. La prensa siempre, lógico, exagera, ¿no? Y los analistas políticos también exageramos. Y todo, es que si no exageramos, no somos atractivos para la opinión pública. No, yo creo que el país ha vivido, en el fondo, una estabilidad envidiable. Aún ahora. Quitan las palabras y vivimos un país estable, tranquilo, con grandes problemas sociales, que es el problema, y todo el mundo augura, desde hace muchos años va a haber un estallido social. No lo ha habido afortunadamente, porque al final de cuentas el Estado tiene capacidad para responder a las necesidades sociales, aún manteniéndolos en la pobreza, digo, no por voluntad, pero nunca llegamos a extremos de que pueden provocar un estallido social. A ver, Demetrio, el tema de la pobreza y de los alimentos, y creo que van juntos, ha sido un tema central en tu vida. Fíjate lo que son las cosas, desde Aurrerá hasta Conasupo, en fin, siempre la distribución de alimentos y los alimentos es el tema pues, más importante, yo creo, en el que has trabajado y has dedicado tu esfuerzo. En este momento, pues México está pasando por una situación complicada en cuanto a pobreza. Acabamos de recibir la noticia de Coneval en el sentido de que hay más pobres en México y que hay más pobres en pobreza extrema. Con toda la experiencia que tú tienes en el tema, y me hubiera gustado preguntártelo para el libro, pero en fin, ahora tengo la oportunidad de que me lo contestes aquí. ¿Qué habría que hacer? Sobre todo en el tema de la alimentación de los mexicanos. Con todo lo que sabes de esto, ¿cómo se podría resolver? Mira, yo creo que en el país el problema ya no es un problema de distribución, que cuando yo estaba en Conasupo era un problema de distribución. No había acceso, no había tiendas. Las tiendas que habían eran privadas, eran precios muy altos. Hoy hay una red comercial del Estado, e inclusive el sector privado, y hay muchas cadenas comerciales, bodegas que llegan a pequeñas comunidades, o a pequeñas ciudades, digamos, no comunidades. El problema es de ingresos. El problema del país es un problema de que la gente no tiene ingresos suficientes para salir de la pobreza. Los programas sociales son muy importantes, pero si tú ves los niveles para salir de la pobreza se requiere un ingreso familiar del orden de 10,000 pesos. ¿Cuántos programas sociales tendría que llegar a una familia para llegar a 10,000 pesos? El programa social es importante porque evita caer en la hambruna, digamos, caer en situaciones extremas. Pero la única alternativa, yo creo, de reducir la pobreza es aumentando los ingresos. Cuando López Obrador dice que él va a ver que se riegue de abajo para arriba, pues está en contra de la ley de Newton, digo. Es imposible regar de abajo para arriba. Lo que hace falta en el país, y no es de ahora, esto viene desde la época, yo creo que después de López Portillo, con Miguel de la Madrid, la economía nunca volvió a crecer igual. Crecía, a lo mejor el crecimiento con Echeverría, López Portillo, fue un poco ficticio a través de un gran déficit financiero del gobierno, pero se crecía. Eran crecimientos de 6, 7% y crecía el empleo. En los últimos años no ha crecido la economía, los promedios 2, 2,5%, y no se han creado empleos. Y la única alternativa para crear empleos, bueno, es crear empleos. Y para crear empleos, la única alternativa es crear empresas. Nadie puede crear empleos si no crea empresas, aunque sean informales.
y para eso requiere inversión. Y México, por diferentes razones, a veces dogmáticas, nos hemos cerrado en muchos sectores a la inversión. Y ha habido todavía como ese nacionalismo, a veces muy ranchero, de que no, aquí no entran y aquí no entran, y qué malo que estén en esto. Si no rompemos ese tabú, yo creo que son dos. Por un lado, el desarrollo económico, la apuesta al mercado, a la inversión privada total, pero por otro lado, un Estado muy fuerte. Pero no para competir con el sector privado, para regular cuando haga falta y sobre todo para crear un estado de bienestar. Porque la pobreza que ha aumentado ahora, producto de la pandemia, en parte es por reducción de acceso a la salud, hubo una reducción muy importante, y una reducción de acceso también al ingreso, por todo el cierre de la economía producto de la pandemia. Yo siento que mientras que no entendamos que no son competencia Estado y mercado, sino que se complementan para darle mejor condiciones de vida a la gente, no vamos a salir del hoyo en que estamos metidos, no ahorita, porque la pobreza aumentó ahorita por la pandemia en parte, porque nunca se había repartido. Bueno, y la falta de apoyos también, ¿no? Del gobierno. Pero a la gente pobre sí le han repartido mucho dinero por todos lados, ¿no? A lo mejor lo han repartido mal. Por ejemplo, se dice que el programa Progresa, y es cierto, llegaba mucho más a la familia. Entonces la familia tiene una protección. López Obrador lo cancela y lo manda a becas para jóvenes, tratando de darles una oportunidad de desarrollo. Pero eso le pegó muy fuerte a la familia en su conjunto porque tenía un ingreso asegurado. Yo no creo que los programas sociales son malos, creo que los de López Obrador, creo que ha sido un error volverlos universales. ¿Yo por qué tengo que recibir la beca de adultos mayores? Bueno, por la edad sí, pero no debía recibirlos por las condiciones económicas. ¿Y eso a qué provocó? Lo vimos en los estudios que acaban de salir del INEGI. Donde más crecieron los apoyos del gobierno fueron los ingresos altos, lo cual es totalmente ridículo. Jaime. Claro. A ver, una pregunta. A ver, todos los gobiernos han tenido éxitos y fracasos, todos, o sea, y puntos débiles, incluso los gobiernos más exitosos han tenido. Pero yo tengo la impresión de que este gobierno pues se ha hecho como el premio mayor en esto de los fracasos. Mira, en términos de salud, por ejemplo, en términos de economía, en términos de seguridad, ¿tú apreciarías eso? ¿Tú cómo lo ves eso? Mira, sobre todo en términos de seguridad, yo creo que es el tema donde hay un fracaso total, ¿no? En temas de seguridad, diga lo que diga el presidente, los resultados son muy malos, en parte por su necedad, no solamente de abrazos balazos, que eso es un discurso. La Guardia Civil no puede sustituir nunca a las policías estatales y municipales. No puede. La gente requiere al policía. La Guardia Civil la ve uno pasar ahí en sus camionetas llenos de ametralladoras, pero nunca se bajan. No hay policías de tierra. Y la policía de comunidad es policía de tierra, y ahí el presidente se ha equivocado rotundamente por necio, y los gobernadores no han abandonado también, porque también han quitado muchos programas que había, muchos fondos especiales para la policía municipal y estatal. Ahora, en términos, digamos, de salud, sí, yo creo que esa animadversión, que está bien que la tenga contra la corrupción, provocó un hoyo en las vacunas, bueno, un hoyo en las medicinas, pero tampoco digamos que el Seguro Popular funcionaba tan bien, ¿eh? Y no a nivel central. Los gobernadores agarraban los recursos y los canalizaban a otra cosa. Entonces, pero lo que pasa es que el presidente López Obrador es de extremos, o es blanco o negro, y en el caso del Seguro Popular se podía haber corregido lo malo y no sustituirlo, porque la sustitución lo que está provocando es que el arranque del INSABI en plena pandemia creó un caos de salud en el país. Y en la economía igual, cuando él dice, a ver, yo voy a ganar dinero y se lo voy a dar a los pobres y con eso voy a incentivar la economía. No, yo no soy economista, pero más o menos entiendo algo. La demanda total agregada es la misma. La única forma de aumentar la demanda es con más ingresos públicos, que no ha habido, o con más inversión privada, ¿no? Oye, Demetrio, te voy a decir unos nombres y a mí me gustaría mucho que me dijeras
lo primero que se te viene a la mente, ¿sí? Son personajes con los que tú has tenido un trato muy, bueno, además del trato, que han sido figuras importantes en tu vida. Javier Alejo. Hay un gran hombre, un hombre muy comprometido, muy de izquierda, joven, pero en la primera etapa de su vida como que se confundió con el poder, ¿no? Echeverría le dio demasiado poder. López Portillo. Un hombre muy simpático, un hombre, yo creo que es el único presidente culto que hemos tenido en la historia del país. Es un hombre muy culto, pero pues las mujeres son traidoras, perdón. Cayó, ese sí se fue de frente. Hay una anécdota, ¿te acuerdas? Una anécdota muy clara, que él le compró el edificio del colegio de arquitectos que estaba en Constituyente a los arquitectos y les construyó otro, sí, para que ahí estuviera la oficina de Rosa Luz. Sí. Así es, así es. Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que es un hombre de una pieza, un poco, yo creo, obsoleto, muy cardenista de su padre en ver el futuro del país, pero es un hombre de una pieza. Es un hombre que no se dobla con nada, es un hombre ético, es un hombre convencido, y ha sido un gran hombre en el país, y yo creo que la historia lo va a reconocer. Carlos Salinas de Gortari. Listísimo, inteligente, pero malévolo, ¿no? Es como, ¿cómo se llama la película? Malévola, ¿cómo se llama? Sí, la película de Malévola se llama. Maléfica. Maléfica, sí. ¿Tienes algún trato con alguno de los personajes que te he mencionado? ¿Todavía ves a Cuauhtémoc o a Salinas o no. En fin? Con Salinas nunca tuve una buena relación. Creo que hay que reconocerle que en mucho el país, la economía del país, hoy está viviendo gracias al Tratado de Libre Comercio, que él fue el que lo inició. El gran problema de Salinas fue que nunca quiso abrir políticamente el país, ¿no? Hizo la perestroika, pero no, que es el glasnost. Se opuso a cualquier cambio democrático, y eso fue finalmente lo que lo llevó al desprestigio que tiene. Y luego sí fue un hombre que manejó las privatizaciones, yo no sé si en beneficio personal de él, pero totalmente por capricho, ¿no? Bueno, por lo que él consideraba que era mejor para el país, pero que fueron decisiones unilaterales. Te voy a decir dos nombres finales. Fox. Mira, Fox yo creo que es un hombre que, aunque no era el hombre más preparado como presidente, tenía una ventaja que no tuvo Calderón. Fox sabía que no era el hombre más preparado, y entonces integró un gabinete con gente muy preparada, y los dejó hacer. En cambio, Calderón se creía muy preparado, y integró un gabinete en general con gente muy subordinada a él, y no los dejó hacer. Y ahora viene la pregunta final, cuchicuchi, de la que yo te hago. Cuentas en tu libro, y sucede esto varias veces en tu vida, tus dificultades para tratar con el último nombre que te voy a soltar, Andrés Manuel López Obrador. Por el presupuesto, porque no avisa, por los segundos pisos, o sea, de veras léanlo porque está súper interesante todo lo que cuenta Demetrio de su relación a lo largo de los años con Andrés Manuel López Obrador. Mira, siempre fue mala, y ahí sí yo diría, porque él dice que él es muy ético, yo soy más ético que él, yo soy más honrado que él, perdóneme, y se lo confronto cuando quiera. Yo creo que es un hombre bien intencionado contra lo que muchos creen, sí, pero es un hombre incapaz de aprender. Él es un hombre que cree tener siempre la razón, y cuando uno cree tener siempre la razón, no aprende, y no aprende el resto de la gente. Y lo que está padeciendo hoy el país es de que es un hombre que no aprende, no va a aprender, y que está muy atrasado en su visión del mundo. Entonces, es un hombre que no le va a hacer bien al país, no le está haciendo bien al país, con todo y que tiene cosas en que hay que reconocerle que han sido positivas, los programas sociales, los aumentos al salario mínimo. Yo diría inclusive la recuperación de Pemex y de CFE contra lo que muchos creen. Yo no estoy de acuerdo, pero...
Yo creo que México... Pero ahí, Demetrio, lo que estás diciendo es, ¿estás de acuerdo con el intento de la recuperación de Pemex y CFE, no con la forma en la que lo está haciendo? ¿O qué? No, lo que pasa es que, a ver, yo creo que se llega a extremos con el caso de la CFE, que para impulsar a la CFE hay que castigar a las energías limpias. Sí, no, hay que hacer que CFE esté en energías limpias. Pero sí es cierto que los sexenios anteriores era ver cómo exprimían a la CFE. Tengo por ahí un video que les voy a enviar de los 83 años de vida de la CFE, muy interesante, extremo, como todo. Pero, por ejemplo, tú ves mucha gente que se supone que saben mucho y dicen Pemex es el principal hoyo financiero del país, está quebrada. No tienen ni idea. Pemex le da al gobierno cada año cuando menos $1 billón de pesos. Y antes le daba 3 billones de pesos, porque antes había más producción petrolera. Entonces yo creo, yo sí soy muy nacionalista en eso, a lo mejor obsoleto, pero yo no creo que Pemex tengamos que debilitarla. Tenemos que, en alianzas con el sector privado, pero fortalecerla, igual a la CFE. Jaime. Bueno, pues estás diciendo entonces que no estás de acuerdo con la forma en la que está impulsándolo. Porque yo también estoy de acuerdo contigo. Tienes que hacer que se modernice Pemex y CFE. Yo lo compro tu idea, pero creo que este camino no lleva a eso, sino a lo que tú decías, enfrentar a la iniciativa privada. Sí, creo que es un error de López Obrador. López Obrador es muy contradictorio, aunque el único sector es que realmente... A ver, él cree que va a ser Cárdenas y López Mateos. Y entonces agarra a Juárez, agarra a Madero y agarra en la economía a 2 presidentes que nacionalizaron cada quien un sector. Y cree que eso le va a dar historia, ¿no? Que eso lo va a hacer convertirse en un ídolo de futuro. Y no, y ya no estamos para crear ídolos, estamos para administrar un país, ¿no? Y él, por eso, electricidad, fuera de eso, en nada se ha metido. Decían al principio del sexenio, va a nacionalizar la banca, va a ser como Venezuela. No, ni quiere ni podría, además. Oye, un tema que tú tocas, perdón, sí. Militarización. Es un tema fuerte. Totalmente en contra de la militarización, totalmente en contra de que los militares manejen el aeropuerto, que inviertan o que manejen parte del Tren Maya o que manejen las aduanas, totalmente en contra. Y yo creo que no va a pasar. Pero él fíjate que es increíble, él sabe que no va a pasar, ni la reestructuración del INE, él sabe, ni la reestructuración de la energía eléctrica, pero lo va a dejar para la historia. Así es lo que ha dicho. Le preocupa más la historia, le preocupa el pasado y la historia y no el presente. Oye, Demetrio, tú has sido diputado, senador, varias veces diputado, alcalde, has sido alto funcionario. De todo lo que has aprendido en la administración pública y como legislador, ¿con qué te quedas? ¿Cuál ha sido, digamos, pues como ese conocimiento de lo político que te ha hecho seguramente cambiar a lo largo de los años? Mira, yo creo que en mi vida, inclusive desde antes en el sector privado, luego como funcionario público, luego como legislador, luego el Senado, que es una maravilla, sí me ha dado un conocimiento del país muy amplio, muy amplio. Es decir, yo creo que lo que aprende uno en la vida es que hay solución para todo. Mentira que tengamos que seguir sentenciados, como hemos estado sentenciados durante 40 años, a que la mitad de la población es pobre. Tenemos 40 años con lo mismo, y 40 años con 20 años con el problema de la seguridad, y 20 años con que la economía no crece. Yo creo que con lo que uno va viendo y viviendo, el país hay pocos países, hay un libro muy bueno que se llama Breve Historia del Futuro, de un francés, van a saber ustedes muy bien, futurólogo. No. Ahorita te digo cómo se llama. Alessio Galassi. Bueno, lo que él dice, hay un solo país en el mundo que está colocado, no hay ningún país que esté mejor colocado que nosotros. Porque de repente la economía se volvió global. Cuando era el Mediterráneo, pues era Florencia, Venecia. Cuando era Europa, pues era, Inglaterra. Cuando era
ya el comercio con América fue Nueva York, fue es Londres. Jack Attali, Demetrio. Attali. Uh-huh. Y lo que dice él es cierto, de repente hay un país que por el destino estemos en medio del mundo, en medio del comercio mundial, de la economía, y es México. El potencial de México es ilimitado. México debe ser una potencia económica, siempre lo hemos dicho y nunca lo hemos sido, pues porque hemos sido malos, ha habido malos gobernantes, ha habido una educación muy deficiente, es un tema que siempre vamos a arrastrar, y ha habido también una salud deficiente, una infraestructura urbana muy deficiente, y la gente un transporte. Vamos a poner un caso muy sencillo. ¿Cómo puedes pedirle a una gente que sea productiva cuando en la Ciudad de México se echa 5 horas diarias en transporte? Claro. Entonces, ya que no resolvamos esos problemas básicos de educación, de salud, de transporte, el México no va a tener su potencial por más que tengamos todos los tratados de libre comercio del mundo. Jaime. Bueno, yo quisiera preguntarte por último, en esta relación distante que siempre tuviste con López Obrador, tú, sin embargo, le reconoces algunos atributos. ¿Cómo crees que debería portarse en la segunda parte de su sexenio? Ay, mira, si yo fuera él, lo primero que haría es dejar las mañaneras de pelearme con todos. Dormir un poco más. Es que todo el día se pelea. Yo creo que, fíjate más que hoy, en lugar de estar buscando ya no es revocación de mandato, va a ser reconfirmación de mandato. Sí, porque claro, la forma que está redactada la pregunta, el sí es a favor de él. Sí. ¿No? Él no quiere que sea el no. Bueno, pero si él ahorita convocara a un gran acuerdo nacional, en medio de la pandemia, todos los mexicanos estábamos esperando un presidente que llamara a la unidad, que llamara a trabajar juntos, que llamara a cuidarnos. Y tiene 3 años. Este cuate se va a levantar, se va a pelear con su sombra, digo. De veras, no se puede ver al espejo porque se pelea. Si fuera un poco, de veras, de veras es como, es un hombre que no tiene una necesidad fisiológica de pleito, de descalificación. Yo lo que haría es, si él fuera, yo lo que le recomendaría, ya deja de pelearte, todos queremos que el país le vaya bien, no somos tus enemigos, ya ni los empresarios, ni los neoliberales, nadie es tu enemigo. Dedícate a convocar hacia adelante al país en lugar de seguir con tus mañaneras. Muy bien. Oye, y por último, Demetrio, ¿qué sigue para ti? Mira, eres un hombre que tiene muchísima experiencia, que has tenido pues una carrera realmente muy importante en la política, que sabes de muchas cosas, de muchos temas. Digo, cuando fuiste alcalde, tienes una experiencia como muy cercana con la población, pero también en el Senado, en fin, presentando iniciativas, haciendo proyectos como diputado, como funcionario público. ¿Qué sigue para Demetrio? Y no me digas que ya estamos grandes, porque pues Biden no es un muchacho, ¿verdad? Bernie Sanders tampoco. Oye, Angela Merkel tampoco es una niña. O sea, ¿qué sigue para ti? ¿De veras qué quieres? Sé que estás, porque yo estoy ahí contigo, coordinando los trabajos de Futuro 21, pero ¿qué sigue para ti? ¿A poco ya se acabó? No, pues seguimos todo el día tenemos reuniones de Futuro 21, de Sí por México, diálogos, foros que estamos organizando. Seguimos todos muy inquietos. Creo que es como un pintor nunca deja de pintar, un conductor de medios de comunicación nunca deja de conducir, un periodista y un político nunca deja de hacer política. Todo el día hacemos política. ¿Qué sigue? Yo creo que hoy, y lo hemos platicado con Tere recientemente, yo creo que hoy tenemos, en el país que vivimos y después de la elección pasada, tenemos que darle mucho más fuerza, presencia política a la ciudadanía. ¿Cómo? Ese es el tema. Pero los partidos no van a cambiar si no tienen más presión política. No van a cambiar si no hay más críticas hacia ellos. Son núcleos muy cerrados, son espacios muy cerrados. Entonces, ¿en qué trabajar? Y es lo que estamos viendo desde Futuro 21, alguna iniciativa queremos llevar a un encuentro ciudadano. Tenemos que trabajar en darle más fuerza, más músculo a la ciudadanía, porque de nada sirve
tratar de cambiar al país si no cambiamos a toda la gente y si la gente no se incorpora más en la vida política nacional. Creo que en eso estamos. Nomás déjenme contar algo que se escapó porque, digo, es tan intenso todo lo que está en el libro. Yo conocí también a Demetrio, pues trabajando por una consulta ciudadana en los años 80, cuando yo dirigía una radiodifusora, perdón, ABC Radio, perdón, y ahí conocí a Demetrio. Desde aquel entonces, fíjense, los años 80, trabajando porque tuviéramos mecanismos de democracia directa que permitieran a la ciudadanía tener una participación más, digamos, importante. Y creo que eso ha seguido siendo, pues, para ti un tema muy importante, ¿no, Demetrio? La participación de la ciudadanía. Sí, yo creo que pretender cambiar un país, obviamente con los partidos políticos o los funcionarios públicos, no va a cambiar. Hicimos el plebiscito, fue en 1993, y una paradoja, ¿no?, del plebiscito. Los que se opusieron al plebiscito para democratizar la ciudad, ahora luego fueron jefes de gobierno de la ciudad, ¿no? Marcelo Ebrard. Sí, claro. Qué bueno, pero sí, y luego me tocó hacer el Grupo San Ángel, Causa Ciudadana, el plebiscito. Ciudadanos en Red. 20 compromisos por la democracia, Alianza Cívica. Sí, yo siempre he creído y siempre he trabajado muy de la mano como político con la ciudadanía. Mucho, siempre creo que un político que se aleja de la ciudadanía se aleja de la realidad, ¿no? Y no es fácil, la delegación, yo me di cuenta de una cosa cuando fui jefe delegacional. Es imposible enterarte de lo que pasa en la ciudad si no tienes contacto con los ciudadanos. Claro. Porque el que te dice si no funciona un foco, o sea, hay un hoyo, es el ciudadano. No puedes tener una estructura de funcionarios para que te diga cómo está la ciudad. Sí, siempre he trabajado muy cerca de la gente y espero seguir trabajando junto con ustedes, muy metido con Tere en Futuro 21, seguir trabajando con iniciativas ciudadanas. Muy bien. Jaime, una última pregunta. No, solo agradecerle a Demetrio su tiempo. Es muy interesante tu libro, sobre todo por la óptica y el lugar que siempre tuviste. Te lo agradecemos mucho, gracias. Demetrio. Y si pudieras repetir el nombre del libro, Tere. Claro que sí. Miren, aquí está Demetrio Sodi, Mi vida en la transición, 40 años en la democracia mexicana. Miren, una cosa fantástica que tiene el libro es que los capítulos son muy chiquitos, sí. Está muy condensada, muy concentrada la información y te lo lees en un día. Digo, yo me lo leí en el fin de semana y aparte es una lectura que van a disfrutar, que es muy agradable, que aprendes mucho, recuerdas mucho los que ya somos mayorcitos y te das cuenta pues de que una vida es un largo camino en donde vas pues remontando obstáculos, en donde vas aprendiendo y en donde vas ayudando a los otros seres humanos y eso es lo que ha hecho Demetrio Sodi en estos 40 años en la transición. El libro es de Grijalbo. Te voy a hacer una pregunta de comentarista, ya ves que nunca podré dejar de serlo. ¿Dónde lo puedo comprar? Porque en tú cualquier me lo regalaste. En cualquier librería, en Sambors está en cualquier librería, está en Gandhi, Amazon, en Sambors, está en Gandhi, está en en todas, Péndulo, ¿sí? En todas. Di. No. El otro día ayer fui a una reunión, a una tienda, y lo primero fue a ver si estaba mi libro. ¿Y si está? ¿Y cuántos se han vendido? Nomás uno, no la muele, por favor. Bueno, y también les voy a decir otra sáquelo cosa. De la Raquel, le digo, sáquelo de la Raquel. Póngalo aquí. Les voy a decir otra cosa, también está digital. Si se meten a Amazon, también está digital y se los pueden mandar a su computadora. En 2 minutos lo tienen ahí. Para los que les gusta leer digital, a mí me gusta también leer digital porque puedo hacer las letras más grandotas, que ya ven que con lo viejillo uno no ve bien o lo que sea, pues también está digital. Editorial Grijalbo, Demetrio Sodi, Mi vida en la transición, 40 años en la democracia mexicana. Demetrio, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la entrevista y sobre todo muchas gracias por leerlo. Ay, cálmate. Muy bien. Bueno, bye. Gracias. Hasta luego, Demetrio. Jaime, Adiós. bye.